Hola a todos. Hoy es jueves, 25 de junio de 2026, y está con nosotros nuestro querido amigo, nuestro hermano, Alex Greiner. Bienvenido de nuevo, Alex. Gracias por invitarme, Nima. Siempre es un placer estar contigo. Alex, hace demasiado calor ahí. Hace muchísimo calor. Empiezo a pensar que voy a creer en el cambio climático. Sí, pues si me está pasando ahora mismo en el estrecho Muth. Debe de hacer bastante calor. Sí, tuvimos, Alex, la segunda ronda de negociaciones entre Irán y Estados Unidos. Las dos partes se reunieron y hablaron entre sí. Uno de los temas principales fue la situación del Líbano, entre Israel y el Líbano. Y lo interesante es que al mismo tiempo que se celebraba esta cumbre o estas negociaciones en Suiza, estaba ocurriendo algo paralelo en el Cairo. Los ministros de Asuntos Exteriores de Turquía, Egipto, Pakistán y Arabia Saudí se reunían para hablar de lo que está pasando entre Irán y Estados Unidos y en toda la región. Y ayer escuchamos a Lavrov decir que Eurasia no forma parte de Occidente. Formamos parte de Eurasia, y Eurasia tiene que reconocerse a sí misma como un centro de los asuntos globales. Por eso, cuando hablamos de nosotros, no hablamos de Occidente, hablamos de toda Eurasia. Yo entiendo que lo que está ocurriendo en el estrecho de Hormuz, en Asia Occidental, forma parte de Eurasia y es importante para el concepto de Eurasia, para la seguridad y para todo lo que eso implique, para Irán, Rusia y China. Pero en lo que respecta al estrecho de Hormuz y a las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, ¿cuál es tu interpretación de la situación actual entre ambos? Mi impresión, Nima, es que Estados Unidos está haciendo lo de siempre. Están aprovechando estas negociaciones para ganar tiempo y colocarse en una mejor posición de cara a un futuro ataque renovado contra Irán. Porque básicamente, esa ha sido su política constante durante décadas. Y dudo mucho que vayan a renunciar a ello. Creo que lo único que han aprendido es que no pueden imponerse militarmente. Y en particular, ni siquiera pueden soñar con atacar a Irán en verano, porque como ya sabemos, no se puede cambiar un régimen desde el aire. Se necesitan componentes terrestres, se necesitan tropas sobre el terreno. Así que están intentando desesperadamente organizar, ya sabes, a sus unionistas yihadistas, a los kurdos. Y bueno, en otoño la situación podría ser más favorable para quizá una invasión terrestre de Irán. Mientras tanto, siguen haciendo lo de siempre. Ya sabes, los términos que habían acordado, ahora intentan sortearlos. Por ejemplo, se supone que deben liberar de inmediato 12.000 millones de dólares de fondos iraníes congelados, que es dinero que pertenece a los iraníes. Pero en lugar de simplemente entregárselo, dicen algo así como, bueno, podéis gastarlo en Estados Unidos, en lo que nosotros os digamos que podéis gastar. Podéis comprar nuestra soja modificada genéticamente, o nuestro maravilloso maíz, o lo que sea. Y luego dicen que eso va a ser estupendo, porque va a hacer ricos a los agricultores estadounidenses. Claro que no va a hacer ricos a los agricultores estadounidenses. Esto va a enriquecer a la gran agroindustria, a esas grandes corporaciones agrícolas que el Estado estadounidense subvenciona y favorece. Así que seguimos con más de lo mismo. Creo que los iraníes han sido muy inteligentes al incluir al Líbano en sus negociaciones de paz, porque si Israel rompe el alto el fuego, eso le da a Irán el pretexto para reanudar las hostilidades. Y pienso que en este momento a Irán no le conviene congelar el statu quo, porque ese statu quo sigue siendo peligroso para Irán y pone en riesgo la estabilidad del gobierno de cara al futuro. Así que creo que Irán probablemente quiere expulsar por completo a las potencias coloniales occidentales de la región. Creo que quieren dar el golpe de gracia a Israel.
Ha habido mensajes sutiles de parte de funcionarios iraníes dirigidos tanto al eje de la resistencia como al pueblo palestino, diciendo que ahora es el momento de recuperar sus tierras, es decir, de ir hasta el final. Y se puede ver que el otro lado está bastante nervioso por esto, porque ahora están muy interesados en intentar derrotar y desarmar a Hezbollah. Quieren aislar a Ansarallah en Yemen. Quieren provocar una especie de guerra civil en Irak para asegurarse de poder derrotar a las milicias que forman parte del eje de la resistencia. Así que creo que este conflicto está tomando fuerza. Y pienso que, cuando expire el periodo de 60 días de estas negociaciones, vamos a ver una reanudación de las hostilidades. Y creo que esa reanudación probablemente favorezca mucho más a Irán que a Israel y a Estados Unidos. Mencionaste el caso de Líbano y Gaza. Últimamente, fíjate, yo lo veo en mi canal, y también otros amigos lo ven. Todos notan lo mismo. Parece que los israelíes están muy activos. Y esto es lo que informó nuestro amigo Elijah Magnier. Él conoce muy bien la región y sabe lo que está ocurriendo allí. He hablado con él 2 o 3 veces hasta ahora, y esto es lo que publicó. Dijo que el servicio israelí de inteligencia en redes sociales prefiere principalmente la unidad Hasbará. Me recuerda a la unidad Hasbará, también conocida como Unidad de Inteligencia de Fuentes Abiertas, o Unidad OSINT, que depende de la élite, Unidad 80-200 en Israel. Ha estado muy activa en redes sociales preguntando, ¿por qué Irán no defiende Líbano? ¿Por qué Irán no defiende Gaza? Cuentas que parecen ser de Indonesia, de la India, América Latina, están países de Israel. Muchos locales en Líbano, Gaza y en todo Oriente Medio, como él dice, caen en ese relato y repiten ingenuamente la misma pregunta. No todos trabajan para la unidad 8200. Ya sabes, parece que, están bastante activos. Los veo cada vez que voy a Los Ángeles. Los veo entrar en la sección de comentarios y hacer esa pregunta. Quizá algunos de ellos, algunos de los que están más activos, estén cayendo en la trampa que están tendiendo esos israelíes. La pregunta es, cuando dicen, ¿por qué Irán no defiende Gaza? ¿Por qué Irán no defiende Líbano? ¿Qué más pueden hacer? Y el eje de la resistencia no se trata solo de Irán. Están todos juntos. ¿Ves algún tipo de señal? ¿Alguna grieta en el eje de la resistencia? Hablo de Yemen, de Irak, de Irán y de Líbano. Yo lo que veo es que por su parte, todo se está consolidando, no debilitando. Sí, estoy de acuerdo contigo, Nima. Todo se está consolidando en ese lado, pero todo se está desintegrando en el lado israelí-estadounidense, porque ahora hay amargas recriminaciones entre los sionistas y la administración de Donald Trump. Porque ya sabes, hubo esa cumbre de la JNS. No estoy seguro de dónde fue, si en el Reino Unido o en Estados Unidos, donde se celebró el Festival del Pensamiento Sionista. Pues bien, están completamente histéricos, están fuera de sí. Dicen que Estados Unidos debe detener de inmediato las negociaciones y entrar en combate, que tienen que bombardear, que deben tomar el control del estrecho de Hormuz, que tienen que enviar tropas terrestres. Y hay gente, voces desde Israel, que dicen que si no estás luchando por ellos, entonces también eres su enemigo. Por otro lado, la administración Trump también tiene que tener en cuenta la jerarquía militar. Y creo que dentro de esa jerarquía hay bastante disenso. Hay muchos mandos y soldados que no están precisamente entusiasmados con la idea de ir a luchar una guerra por Israel y morir allí, en las condiciones tan miserables que hay ahora mismo. Han perdido capacidad operativa, muchas de sus bases aéreas. No sé hasta qué punto han sido dañadas, pero al menos algunas han quedado completamente inutilizadas. Y mientras tanto, Irán también se está preparando.
Y creo que, así, también hay que mencionar que el gobierno de Israel está en problemas y que algunas personas en Estados Unidos, posiblemente incluido Trump, piensan que ha llegado el momento de provocar un cambio de régimen en Israel. Así que hay luchas políticas internas en el país. Las fuerzas de defensa de Israel están sufriendo muchísimo en el Líbano y están profundamente agotadas. Hay mucha resistencia a que la guerra continúe. Muchos soldados se están ausentando sin permiso, no se presentan al servicio y están sufriendo muchas bajas. Así que creo que, desde el lado iraní, cuando se comprometen a algo, como un alto el fuego de 60 días, suelen cumplir sus compromisos, a diferencia de Estados Unidos e Israel. Honor their commitments, unlike US and Israel. And unless Y a menos que las conversaciones se rompan por completo, creo que probablemente mantendrán este compromiso. Pero al mismo tiempo, casi con toda seguridad, se están preparando para la siguiente fase de la guerra. Como ellos mismos dijeron, estamos negociando con el dedo en el gatillo. Y cuando las conversaciones terminen, cuando las negociaciones concluyan, y yo tengo que suponer que no alcanzarán un acuerdo de paz exitoso, las hostilidades se reanudarán. Entonces Irán seguirá atacando a Israel, muy probablemente. Mientras tanto, espero que estén ofreciendo cierto tipo de apoyo de forma encubierta, de cualquier manera que puedan, sin implicarse abiertamente en hostilidades contra Israel. Tuvimos dos mediadores en las conversaciones en Suiza, Alex. Uno era Pakistán y el otro Qatar. Dos países importantes. Y lo que pasó fue que la agencia de inteligencia pakistaní, cuando Simon Yar, el mariscal de campo de Pakistán, estaba allí en Suiza, hizo una evaluación. La inteligencia de Pakistán consideró que Israel quería asesinarlo mientras estaba en Suiza. Así que, por su parte, no sabemos si eso es cierto o no. La valoración, la interpretación de la inteligencia pakistaní, fue que Israel, el Mossad, estaba preparando un atentado contra él. Entonces enviaron un mensaje al Mossad, al gobierno israelí. Si pasa algo, va a ocurrir algo muy serio en vuestro país. Y luego, lo otro extraño que ocurrió durante las conversaciones fue una gran explosión en Qatar. Una de las instalaciones petroleras fue alcanzada. Fue un bombardeo enorme sobre unas instalaciones allí. Después, el gobierno qatarí salió a decir que se trataba de un problema técnico dentro de toda la planta, solo un problema técnico. Pero según la inteligencia iraní, fue Israel, y que Israel hizo algo en Qatar. Algo enorme. Si uno ve la explosión, no tiene nada que ver con un fallo técnico, esa explosión. Así que todo esto, según la evaluación de los pakistaníes y los qataríes, esa explosión en Qatar lleva a pensar que Israel está intentando hacer todo lo posible por destruir las conversaciones, sean las negociaciones o lo que esté ocurriendo entre las dos partes. Pero el objetivo principal es que al mismo tiempo están intentando hacer todo lo posible, dentro y fuera de Estados Unidos, para crear nuevos obstáculos. Y dime, ¿ves que, con el paso del tiempo, toda la región se está moviendo de alguna manera en contra de Israel? Porque ahora mismo todo el mundo está llegando de un modo u otro a la conclusión de que Israel no está a favor de ningún tipo de entendimiento. Porque estos países del Golfo, antes de que empezara esta guerra, pensaban que Irán era el enemigo, e Israel no lo era tanto. ¿Qué opinas de eso? ¿Cómo ves que está evolucionando la situación en la región? Bueno, ya estamos viendo iniciativas para constituir una especie de OTAN de Asia Occidental entre Turquía, Egipto, Arabia Saudí, Irán, Irak y Pakistán. Creo que quizá me he dejado a Qatar también. Quieren crear una nueva arquitectura de seguridad en la región, bajo el liderazgo de Pakistán. Y creo que la razón es que ven a Israel completamente fuera de control. No van a aceptar ningún tipo de acuerdo de paz. Israel prácticamente no puede existir en ningún sitio. Las naciones árabes ya han propuesto en varias ocasiones un acuerdo de paz muy generoso con Israel, que prácticamente satisface todos sus requisitos de seguridad y de reconocimiento.
all of their security requirements, recognition, not a Palestinian state, but maybe No un Estado palestino, sino quizá un entendimiento de que en algún momento en el futuro habrá un Estado palestino y que nosotros garantizaremos su seguridad y todo eso. Israel lo rechazó todo. Y ahora, después de librar una guerra en 6 frentes, se oyen cada vez con más fuerza los tambores de guerra contra Turquía. Así que todos en la región ven que Israel es en realidad una amenaza incurable para su seguridad, que con Israel la guerra permanente en la región está prácticamente garantizada. Y también ven que Estados Unidos no es un mediador honesto y que ni está dispuesto ni es capaz de ofrecerles la protección que creían tener. Porque cuando empezó la guerra, los estadounidenses retiraron sistemas críticos de defensa aérea de los países árabes para defender a Israel. From Arab nations to defend Israel. And so I think that the awareness of Creo que la conciencia sobre esta situación ya ha calado y que ahora todos los países quieren, por una cuestión de supervivencia, es prácticamente algo existencial para ellos, crear una nueva arquitectura de seguridad. Y no quieren que Israel forme parte de ella. Tampoco cuentan con Estados Unidos, ni como proveedor de defensa, ni como mediador honesto en nada. Y creo que en esto cuentan con el apoyo total de China y de Rusia, que también, por razones existenciales, no reciben nueva arquitectura de seguridad en la región. Y creo que por eso los israelíes están tan histéricos y tan asustados. Ahora, parecen dispuestos a hacer la guerra contra todo el mundo. Están lanzando amenazas contra Estados Unidos. Dicen algo así como, ya veréis que Israel aún no ha usado todas sus armas. Tenemos armas mucho más poderosas, y si no nos defendéis, entonces sois el enemigo, y aprenderéis la lección por las malas. Están amenazando con un ataque de bandera falsa en Estados Unidos, porque dicen, bueno, parece que no aprendieron la lección el 11 de septiembre, así que quizá necesiten volver a aprenderla. En el fondo, eso es una amenaza velada de organizar otro ataque de bandera falsa en Estados Unidos. Pero creo que el caballo ya ha salido del establo. Creo que ahora todo el mundo odia a Israel. Saben que si pasa algo, si realmente ocurre un ataque de bandera falsa, no creo que la gente vaya a pensar que fueron un grupo de árabes con cúteres, o ya sabes, lo que sea que intenten culpar, a quien sea que intenten echarle la culpa, que en este caso sería Irán. Creo que considerarán a Israel como el sospechoso número 1. Así que bueno, se han metido completamente en un callejón sin salida. Y salvo que arrastren de nuevo a Estados Unidos a una guerra total, sin límites, con tropas en tierra, ataques aéreos y todo el arsenal, Palantir está hablando incluso de restablecer el servicio militar obligatorio para que los jóvenes estadounidenses, hombres y mujeres, vayan a luchar y morir por Israel. Sin eso, están perdidos. Básicamente, están dando vueltas antes de hundirse. Y no veo cómo puede sobrevivir Israel a esto. El problema con Turquía, antes de la caída de Bashar al-Assad en Siria, era que la situación entre Israel y Turquía no era tan crítica. Pero desde la caída de Bashar al-Assad, se ve una especie de confrontación entre Israel y Turquía. Si volvemos atrás y miramos todas las declaraciones de los funcionarios israelíes, se nota cómo han cambiado de forma drástica desde entonces. Eso significa que el problema ahora mismo es la ocupación de Siria. Y ellos ven a Turquía como una parte implicada en Siria, en contra de la agenda israelí en ese país. Por eso todo este asunto, porque mucha gente con razón dice que Turquía habla mucho, pero en la práctica no hace nada en lo que respecta al envío del petróleo azerbaiyano a Israel. Pero cuando se trata de Siria, para Turquía es algo muy serio. En mi opinión, Turquía no va a dar marcha atrás en el tema de Siria, e Israel lo sabe. Por eso están diciendo que el próximo objetivo va a ser Turquía, y que van a ir a luchar en Turquía. Y tuvimos a Jonathan Pollard diciendo que la próxima batalla, la próxima ronda, será contra Turquía.
Y esto es, en mi opinión, una receta para el desastre para Estados Unidos. Ahora mismo tienen dos secciones, la 224 y la 662. Quieren fusionar el ejército estadounidense con el israelí y la inteligencia estadounidense con la israelí. Israel no forma parte de los Five Eyes, pero en la práctica está más cerca de Estados Unidos que muchos de los países que sí lo están. Sin tener esas dos secciones, están más cerca, por ejemplo, de Estados Unidos que Nueva Zelanda o Australia, que sí forman parte de los Five Eyes. Pero quieren más, quieren hacerlo oficial dentro de Estados Unidos. No sé si viste lo que pasó en Nueva York. 3 candidatos a los que AIPAC estaba ayudando, financiando y apoyando, fueron derrotados por un margen enorme en las primarias. ¿Y quiénes eran? Pues teníamos al aparato del Partido Demócrata, enfrentado al nuevo movimiento dentro del propio partido, que es el del nuevo alcalde de Nueva York, Mamdani. Y se opusieron a AIPAC, no solo al aparato del Partido Demócrata, sino directamente a AIPAC. Y ganaron por una mayoría abrumadora. Esta es la realidad de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, no solo entre los demócratas, fíjate, sino también entre los republicanos. Así que tienen que reforzar algo dentro del país, en lo que respecta al ámbito militar y a la inteligencia, porque ahora mismo tienen miedo. Antes no era así. Ahora ven el cambio profundo que está ocurriendo dentro de la sociedad estadounidense. Y eso es un problema enorme para los israelíes. Creo que ellos lo perciben claramente. Sí, correcto. Pero sabes, yo no vería a todos esos candidatos como Mamdani como una especie de movimiento de liberación, un movimiento que vaya a librarnos de todas esas guerras eternas. Me da la impresión de que hay una guerra civil en Estados Unidos entre dos, ¿cómo decirlo? Diría que entre dos camarillas, dos conspiraciones. Y una es, sin duda, la conspiración sionista. Pero la otra no es realmente América Primero, no es exactamente MAGA. Es más bien una conspiración comunista de tipo trotskista. Gente como Hillary Clinton, Barack Obama, ya sabes, todos esos, como Susan Rice, James Comey o Mark Carney en Canadá. James Comey and Mark Carney in Canada, but Pero ambos, los dos grupos, su objetivo final, su lealtad, está con la City de Londres. Porque tanto el movimiento trotskista como el movimiento sionista surgieron en Londres, del Imperio Británico. Y yo creo que todavía siguen controlando en gran medida a esos grupos. Por ejemplo, me pareció muy revelador lo que pasó hace unas semanas con todo el asunto de Albania. Resultó que la historia de Jared Kushner y la princesa Ivanka sobre cómo descubrieron la isla de Sasan, ese lugar donde querían construir su vida ideal, era que estaban en el barco de un amigo. Hicieron una parada para darse un baño mientras estaban de vacaciones en el barco de ese amigo. ¿Y quién era el amigo? Pues el amigo era Nathan Rothschild. Así que, una conexión directa con la City de Londres. Okay, so direct link to the City of London. I don't know if Trump is aware of this. No sé si Trump es consciente de esto. Me cuesta entender cómo podría no estarlo. Y luego también están Mark Carney, Barack Obama, Hillary Clinton, el difunto John McCain, las personas que yo incluiría en esta conspiración trotskista. Ellos también van y vienen entre Washington y Londres. Así que en el fondo, todo lleva al mismo epicentro de estas guerras interminables. El hecho de que un bando gane unas primarias, creo que no debería tranquilizar a nadie. Es simplemente que ya sabes, la conspiración trotskista está obsesionada de forma rabiosa con Ucrania y Rusia. La conspiración sionista está obsesionada de la misma manera con Israel e Irán, con Oriente Medio. Pero al final sigue siendo ese choque entre dos sistemas de gobierno. Y las dos conspiraciones en realidad representan básicamente un mismo sistema de gobierno. Basically represent one and the same system of governance. It's just that they have different
foreign policy priorities. es que tienen prioridades de política exterior diferentes. Y creo que ambos sistemas están tan profundamente arraigados en el establishment estadounidense que no sé cómo podría eliminarse eso para dar paso a un movimiento MAGA auténtico y a un verdadero regreso a las tradiciones republicanas de Estados Unidos. Pero supongo que a estas alturas, eso podría requerir una guerra civil o una revolución, o incluso que un grupo de generales del Pentágono tomara el control. Aunque claro, eso podría empezar a ocurrir cuando el precio de la gasolina supere los $10 por galón y la gente no pueda permitirse comprar comida para sus hijos. En ese momento, las cosas podrían estallar en formas mucho más feas. Pero hasta entonces, estamos simplemente atrapados entre dos marionetas que sirven al mismo amo. Two sock puppets that both serve the same master. Sí, creo que parte de eso se puede ver en uno de los artículos recientes de Fareed Zakaria en CNN. Básicamente, él decía que la guerra en Oriente Medio, en Asia Occidental, estaba perdida. Volvamos a Ucrania, ¿de acuerdo? Las mismas personas, por cierto, las mismas que acabas de mencionar, Obama y esa gente que comparte ese tipo de mentalidad de la que están hablando. Así que si no puedes continuar la guerra en Oriente Medio por la realidad de lo que está ocurriendo, podemos seguir con la guerra en Ucrania. Y Ucrania lo está cambiando todo. Han cambiado todo. Están ganando en todo. Oh, a estas alturas están prácticamente a las puertas de Moscú. Sí, creo que eso es cierto, porque la mentalidad es la continuación de la guerra. Esta máquina de guerra tiene que seguir y seguir, sin detenerse, sin derrumbarlo todo. Ese es el problema, creo, para la gente que votó por Donald Trump. Porque Donald Trump básicamente les engañó. Ellos pensaban que con su administración no habría guerra. Personas como Tucker Carlson, por ejemplo, él dijo que ya no va a votar más por el Partido Republicano, que no va a votar por nadie. Dijo que durante más de 34 años votó por los republicanos, pero ahora no va a votar ni por los demócratas ni por los republicanos, por ninguno. Así que este es el nuevo sentimiento en Estados Unidos. Y no está solo dentro del Partido Republicano. Diría que dentro del Partido Demócrata hay gente que no quiere nada de esto, ninguno de estos tipos de guerras. Tenemos a Matt Howe, amigo de este podcast, que no las quiere. Estas personas son contrarias a la guerra. No quieren guerra. No ven que nada bueno pueda pasarle a Estados Unidos a largo plazo, ni siquiera a corto plazo, porque ven lo que está haciendo China. Imagina lo que está haciendo China. China no participa en ningún conflicto, en ninguna guerra. Están totalmente centrados en su economía, en la producción. ¿Qué necesitan? Esa enorme máquina, ese gran motor necesita energía. Y la tienen. La obtienen de Rusia, la obtienen de Oriente Medio. Estados Unidos quería dominar el estrecho de Hormuz. Imaginad por un momento que Estados Unidos, junto con Israel, pudiera hacer algo en el estrecho de Hormuz. Eso habría supuesto una enorme pérdida para China. Y ahora mismo, eso no está ocurriendo. Y China lo sabe. Son cuestiones muy importantes para China. La energía es el futuro. La energía es producción. Y China lo entiende perfectamente. Pero Estados Unidos no ha sabido comprender que el futuro no va de guerras. Porque cuando eres una superpotencia, eres una superpotencia. Fijaos, por ejemplo, en el poder militar de Estados Unidos frente a Irán. Irán, bueno, el presupuesto de defensa de Arabia Saudí es 10 veces mayor que el de Irán. Es un país muy pequeño en términos de gasto en defensa. ¿Y qué pasa? Que no puedes derrotarlo. Esta es la nueva realidad. Sí, tienes razón, Nima. Pero la razón por la que el presupuesto de defensa de Arabia Saudí es 10 veces mayor que el de Irán es porque compran armas a Estados Unidos. Y esto, otra vez, es uno de esos efectos. Vale, tienes mucho dinero, está en bancos estadounidenses y ellos te dicen cómo puedes gastarlo.
Entonces te dicen, bueno, te vamos a ofrecer protección, pero tienes que comprarnos todas estas armas. Y son las mejores armas del mundo, las más potentes, las más avanzadas, las más impresionantes que han existido jamás en la historia del universo. Pero claro, son un poco caras. Así que cuando no te dejan usar tu dinero como preferirías, piensan, bueno, necesitamos seguridad, necesitamos protección. Supongo que eso es lo que vamos a hacer. Y luego ya sabes, está ese tema de comprar tornillos y rodamientos a $1,000 cada uno y cosas así. Y obviamente no sirve de mucho. Es como esos culturistas que toman proteínas y desarrollan sus músculos, pero en realidad es todo espuma. Parecen muy fuertes, pero no lo son tanto. Y al mismo tiempo, Irán ha estado desarrollando su propia tecnología militar con un presupuesto muy limitado. Han formado a decenas, incluso cientos de miles de ingenieros. Y toda esa gente trabaja por la defensa de su país, por un objetivo esencial. No necesitan primas millonarias. No necesitan sueldos enormes. El Estado no tiene por qué vender los sistemas de armas más caros, como si fueran Ferraris o Lamborghinis, al ejército iraní. Ellos trabajan para su propia defensa, así que han intentado hacer lo mejor posible con lo que tienen. Lo mismo pasa con Rusia. Y la diferencia es enorme. Creo que lo hemos visto en Ucrania. Ucrania ha recibido prácticamente un suministro ilimitado de las tecnologías occidentales más avanzadas, y aún así está perdiendo la guerra. Y bueno, todo ese relato de que Ucrania de repente va a darle la vuelta a la situación y ganar la guerra, esos son solo fantasías. Sí. El otro día estaba viendo al profesor Ted Postol. Dijo que la tasa de interceptación del sistema Patriot es inferior al 5%, algo así, y que Estados Unidos sigue produciéndolos y vendiéndolos a otros países. Menos del 5%, menos del 5%, menos del 5%. Dijo que prácticamente era cero. Esa fue también la evaluación por parte de los israelíes. Y claro, el problema es que son carísimos. Están produciendo la versión PAC-3 del sistema Patriot. El sistema THAAD fue tan incapaz de defender que Irán destruyó muchos de esos sistemas THAAD, al menos 4, durante la guerra. Básicamente, están fabricando armas enormes y carísimas, que no son tan eficaces para defender. Pero cuando se trata de comprar esas armas, Arabia Saudí, como has mencionado, esas armas tan impresionantes son enormes. Pero ¿cuál es el resultado de todo eso para Arabia Saudí? Ese es el problema, creo yo. La continuación de las guerras. ¿Ves el momento en que Estados Unidos llegue a algún tipo de comprensión de que la guerra o el complejo militar industrial ya no es la solución para el futuro del país? ¿O no crees que eso vaya a pasar pronto? Porque básicamente, el motor principal, el motivo detrás de todas estas guerras, si asumimos que Estados Unidos está proporcionando todas esas armas a Ucrania, a Israel, a todas esas zonas, es el complejo militar industrial. Como dice siempre nuestro amigo Ray McGovern, el complejo militar industrial. Y eso va a cambiar en Estados Unidos, la realidad de las nuevas guerras. ¿O van a encontrar alguna forma de seguir con esa misma mentalidad de guerras sin fin? Nima, yo no sería optimista, porque el sistema está muy profundamente arraigado. Todo el funcionamiento es básicamente un saqueo a gran escala del contribuyente estadounidense. Hemos visto muchos ejemplos de eso. Ya sabes, inodoros que cuestan $30,000 o una pequeña bolsa de casquillos para aviones que cuesta $80,000. Son solo piezas metálicas pequeñas que puedes sostener en la mano. No es alta tecnología ni nada parecido. $80,000. Me hizo gracia cuando dijiste que era un 5% efectivo, porque no me había dado cuenta de que era tan bajo. Pensaba que era más, quizá un 50% o algo así. Pero lo que me hizo reír es que me recordó un poco a la pandemia de la COVID, porque al principio era 100% efectiva, luego 95%, después 80%, y así sucesivamente, hasta que resultó que probablemente
no eran tan efectivas después de todo. Until, it turned out that they're probably not very effective at all. And so this is the whole system. Así que todo el sistema está diseñado para generar soluciones muy caras a los problemas y luego intentar destruir la competencia. Ya sabes, incluso con su inteligencia artificial. Hace unos meses, creo que antes de que Trump llegara a la presidencia, Mark Andreessen tuvo una entrevista con Joe Rogan y estaban hablando sobre la inteligencia artificial. Y Mark Andreessen, que forma parte de ese mundo de la alta tecnología, del gran sector tecnológico de Silicon Valley, el fundador de la empresa de capital riesgo más poderosa de Estados Unidos, quería crear su propia compañía de inteligencia artificial. Pero le dijeron que no lo hiciera, que la inteligencia artificial iba a estar dominada por 2 o 3 actores clave que ellos controlan. Y al final, acabaron metiendo no sé exactamente cuánto dinero, pero estamos hablando literalmente de cientos de miles de millones de dólares, quizá más de 1 billón, en esta inteligencia artificial. Y mientras tanto en China, todo el sistema es de código abierto a la competencia. Así que hay decenas y decenas de startups de inteligencia artificial. Y una de ellas, por ejemplo, no es que yo sea un experto en este sector, pero sé que una de ellas fue DeepSeek, que desarrolló su solución con $10 millones. Gastaron 10 millones en desarrollarla. Y ahora el resultado es que el 80%, sí, el 80% de las startups de Silicon Valley en Estados Unidos han optado por plataformas de inteligencia artificial chinas. Have opted for Chinese AI platforms. And so it's the same wherever. Así que da igual dónde mires o qué piedra levantes, siempre encuentras el mismo pantano de podredumbre, de corrupción, de gente que básicamente usa cada tecnología y cada sector industrial como una fuente de saqueo para las élites del poder. Y el resultado es que están perdiendo terreno en la industria, están perdiendo en alta tecnología. Y esto es un hecho comprobable. También están perdiendo en las industrias militares, en defensa, y cuanto más avanza esta situación, peor se pone. Pero las personas que controlan el sistema no tienen ningún interés en ceder el control a un grupo de startups anónimas, a ingenieros y tecnólogos corrientes. Así que intentarán usar la fuerza para eliminar la competencia. Van a intentarlo. Van a intentar destruir a China, sancionarla. Bueno, de hecho ya lo están intentando. Están tratando de prohibir el acceso a los chips, de bloquear el acceso a todo lo que crean que puede frenar el progreso de China, pero eso ya está fracasando. Y creo que si tomamos la trayectoria de los imperios en su fase final como precedente histórico, vemos que no pueden detener su propio colapso porque los intereses creados no están dispuestos a soltar el control. Así que se aferran, aprietan cada vez más el sistema, pero el sistema se desintegra ante sus ojos. Y el Imperio Romano nunca logró revertir su decadencia precisamente por esa razón. Pasó básicamente de su punto más alto casi en línea recta hacia la Edad Oscura. Recuerdo, Alex, que antes de que estallara la guerra en Oriente Medio dijiste que si entraban allí, sería el cementerio del imperio estadounidense. Y ahora está ocurriendo algo profundo en Asia Occidental. Por eso se habla de una nueva arquitectura de seguridad. Están hablando de la necesidad de ser independientes del exterior, básicamente de Estados Unidos. Y hay 2 formas de afrontar la cuestión de Oriente Medio. Una, básicamente, es aceptar la nueva realidad e intentar formar parte de ella, tratando de causar el menor daño posible a lo que está ocurriendo en la región. Solo hay que mirar a China, a lo que está haciendo China. Just look at China, what China is doing. What China was doing in Ukraine. Lo que China estaba haciendo en Ucrania. Básicamente están fuera, apoyan al bando que prefieren, pero no quieren manipular la región. Dejan que la región se reorganice por sí misma, por los actores locales, no desde fuera. No intentan manipular las fuerzas ni redibujar el mapa regional.
Estados Unidos tiene que entender que esos tiempos de rediseñar y dominar la región ya se han acabado. Ahora hay dos caminos. ¿Van a dar un paso atrás? ¿Van a mostrarse más agresivos? ¿Van a redoblar su apuesta? ¿Cuál es tu interpretación de la postura de Estados Unidos en este momento? My guess would be that they will double down, that they will not give up. Yo diría que van a redoblar sus esfuerzos, que no van a rendirse. Puede que cambien de rumbo, que modifiquen sus estrategias. Tal vez intenten, una vez más, infiltrar Irán con grupos separatistas, con organizaciones terroristas. Puede que lo inunden otra vez con agentes del MI6, de la CIA o del Mossad. También podrían intentar inundar Irán con narcóticos. Ya sabes, la estrategia de la guerra del opio, un método probado para destruir un país desde dentro. Pero no van a rendirse. Y fíjate, cuanto más se consolida la resistencia, más unida y cohesionada se vuelve, mientras que esta camarilla sionista está en un estado de pánico. They are in a state of panic, and I think that we're basically experiencing their. Y creo que básicamente estamos presenciando su agonía final. Y pienso que en esa agonía, el animal es extremadamente peligroso. Creo que en lugar de dar un paso atrás y volver a casa, ser un país neutral, ocuparse de sus propios asuntos, construir su infraestructura y desarrollar su economía, seguirán intentando reafirmar su hegemonía donde quiera que puedan. Ahora mismo, el objetivo más fácil es Sudamérica. Así que están penetrando continuamente en Sudamérica, buscando tomar el control de todos los países de la región, y con cierto éxito. Pero ya sabes, Sudamérica no forma parte del continente euroasiático, que es el verdadero premio para el imperio. Supongo que básicamente van a centrarse en Brasil, porque Brasil es el pez gordo de América Latina, y tienen que hacer algo al respecto. No sé cuál sería el movimiento por parte de la administración Trump. Les quedan 2 años, 2 años y medio. Y en el fondo, lo que está pasando en Estados Unidos, creo que la política interna es muy importante para muchos de nosotros. Sabemos que, como dijo Putin en su momento, todo depende de lo que ocurra dentro de Estados Unidos. Lo que sale hacia afuera depende de lo que pasa dentro. Y sabemos que, internamente, la administración Trump se está acercando a las elecciones de mitad de mandato. Justo después, en diciembre de este año, tendremos esas elecciones de mitad de mandato. Y entrando en el próximo año, llegará la elección presidencial de 2025, que es una de las principales preocupaciones del vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. Está saliendo muchísimo por la forma en que habla. Está yendo a todos esos podcasts, no solo en Estados Unidos, también a podcasts británicos y americanos, contando lo bien que, según él, la administración Trump ha gestionado la guerra hasta ahora. Y este tipo quiere ser el próximo presidente de Estados Unidos. Pero parte de eso, en mi opinión, con el memorando de entendimiento, si miras las cláusulas del documento, es una trampa enorme para quienes quieren continuar la guerra, en mi opinión. Porque la primera cláusula dice que sin que Israel se retire totalmente del Líbano, no habrá ningún acuerdo de guerra entre las dos partes. Así que aquí entran las dos agendas, la lucha dentro de Estados Unidos, la administración Trump y el futuro de J.D. Vance y de quienes quieren ser los próximos, y la agenda israelí. ¿Cuál crees tú que es más poderosa ahora mismo? Creo que la agenda israelí es más poderosa porque no se trata solo de Israel y Estados Unidos, sino también de las naciones europeas y del Reino Unido. No hablamos mucho del papel británico en todo esto, pero los británicos desempeñan un papel extremadamente importante, aunque han perfeccionado las formas de ocultarlo. Así que son casi invisibles, pero de vez en cuando hay filtraciones e informes que muestran que participan de manera muy activa en todo esto. Zesera desitsinin como manchuni dozgopoutar, y obsesionidorugoi Rusia, de trotskistes, y odrobuts beraharin susunedi, ktsrindiwadifura, before raiste, is a power kartintha.
which have dramatically lost support among the people. And then you also have the Y luego también está quizá el grupo MAGA más auténtico, ya sabes, gente que de verdad quiere hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande, no siendo una potencia hegemónica, sino recuperando sus tradiciones republicanas, volviendo a ser un país independiente, soberano, sin enredos en conflictos, guerras o alianzas extranjeras. Así que, dentro de Estados Unidos, las fuerzas políticas internas tiran en tres direcciones distintas. Por eso creo que están más debilitados. Pero Israel está librando una lucha por su propia existencia. El proyecto sionista, es decir, Israel junto con sus aliados occidentales en el Reino Unido, Estados Unidos, Europa e India, está desesperado por proteger a Israel y evitar su colapso. Creo que en ese sentido, ellos están más decididos y son más poderosos, hasta el punto de dispuestos a organizar grandes ataques de falsa bandera en Occidente para movilizar apoyo a favor de Israel. Pero, en mi opinión, todos están perdiendo. Todos están perdiendo. I think that they're all losing. They're all losing. And they're on it's like a losing trajectory that I don't even Es como una trayectoria de derrota, how they could y ni possibly siquiera reverse it. veo cómo And podrían the only way they revertirla. could reverse it is if Creo they que la única forma de hacerlo sería si consiguieran, de algún modo, tomar por completo el control del relato, imponer una especie de régimen de censura muy autoritario, básicamente entrar en el totalitarismo. and then Y luego ya sabes, que ese Estado totalitario diera todo su apoyo a Israel y pusiera todos los recursos de Europa Occidental, del Reino Unido, de Estados Unidos, de Canadá y Australia, Nizimbraith. everybody on that Tal es side, después bloque detrás de mí. Quiero nicho a Togura. I think it's going to be very difficult to make that happen. Alex, during the war between Iran and the United Alex, States, durante la what guerra the entre information Irán y about Estados Unidos, yo European pensaba, help básicamente in pensaba, Israel que los and europeos the estaban ayudando a Estados Unidos e Israel en todo lo relacionado con inteligencia y defensa dentro de la guerra. Pero ayer supimos oficialmente, por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que se llevaron a cabo entre 4.000 y 5.000 vuelos militares desde distintas bases europeas para apoyar la operación contra Irán. Es algo enorme, ¿sabes? No solo por lo que implica la declaración, sino porque hasta ahora solo lo estábamos suponiendo. Pero claro, lo dice el propio secretario general de la OTAN, el máximo responsable. Y cuando él lo afirma, parece que está muy cerca de la realidad. Además, dijo que 500 de esos vuelos salieron de Italia. Italia, que hasta ahora decía que no formaba parte de esto, que no estaba haciendo nada. Y luego, después de la entrevista que Mark Rutte dio en Fox, salieron y dijeron, Italia dijo no, esas cifras no son correctas. Pero esto muestra la complicidad de Europa en lo que estaba ocurriendo en Oriente Medio. Ya sabes, formaban parte de las operaciones. Por eso sabían hasta qué punto el problema era grave para Estados Unidos. Por eso no lo hicieron. ¿Recuerdas aquellos días en que Donald Trump suplicaba a los europeos que vinieran y abrieran el estrecho de Hormuz por nosotros? Y ves que es increíble lo que ha pasado. Y para esa gente que estaba engañada en Irán, en mi opinión, porque tenemos este tipo de, ya sabes, liberales, que piensan, acerquémonos a Occidente, hagamos esto o aquello, que los europeos son de algún modo diferentes, que no fueron agresivos. ¿Qué opinas de todo lo que ha ocurrido? What do you make of what has happened? No, basically, European nations are vassals of the United States. No, básicamente las naciones europeas son vasallas de Estados Unidos. Y si Estados Unidos les dice que se pongan de cabeza, todas se pondrán de cabeza. Te voy a dar un ejemplo del año 2013. ¿Recuerdas cuando estaban buscando a Edward Snowden? Pues bien, durante esa búsqueda, en un momento dado, recibieron un aviso de que Snowden viajaba en el avión privado del presidente Evo Morales, el presidente de Bolivia, desde Rusia, de regreso a su país. Y normalmente, ya sabes, él tiene inmunidad diplomática. Es el presidente de un país. Según los tratados de cielos abiertos, ese vuelo no puede ser interceptado. No pueden impedirle volar por ley. Esto es derecho internacional. No pueden impedirle regresar a su país. Flying back to his country. When the United States said
closed the airspace to them. Cuando Estados Unidos dijo, cerrad el espacio aéreo para Evo Morales porque queremos registrar su avión, Italia, Austria, Francia, Bélgica, creo que también España, un montón de países europeos por los que pasaba su vuelo, cumplieron de inmediato con la petición estadounidense. Cerraron el espacio aéreo al vuelo de Evo Morales y lo obligaron a aterrizar en Viena, donde lo retuvieron 14 horas mientras registraban su avión. Una violación completa y total del derecho internacional de los tratados de cielos abiertos. Pero como lo dijo Estados Unidos, vais a hacer esto. Ellos obedecieron sin cuestionarlo. No hubo un bueno, esto va contra el derecho internacional. No, no lo es si lo decimos nosotros. No es derecho internacional. Son las reglas. No, it isn't if we tell you. It's not international law, it's the rules. We are the rules-based order. And if we tell you that the rule is... Nosotros somos el orden basado en reglas. Y si decimos que la regla es que hay que ir a la guerra contra Irán, entonces se va a la guerra contra Irán. Y bueno, quizá no sea posible enviar tropas a Irán, una movilización a gran escala, porque la opinión pública no lo apoyaría. Pero todo lo que se pueda hacer de forma encubierta, se hace de forma encubierta. Así que vamos a usar vuestras instalaciones, vuestras armas, vuestros aeropuertos, vuestros aviones, vuestros pilotos, todo lo que puedan ocultar a la gente, ¿verdad? Todo eso se va a hacer. Nadie va a hacer preguntas. Nadie va a oponerse. Excepto, por suerte, que vivimos en una época en la que esas cosas se descubren muy rápido. Y eso, la verdad, es muy importante. Muchas gracias, Alex, por estar con nosotros hoy. Sé que hace muchísimo calor ahí. Hace muchísimo calor. Es un calor agobiante. Ojalá pudieras mandarme un poco de aire fresco desde Brasil. Sí, aquí está. Ya sabes, las estaciones son diferentes. Sí, sí. Estás en el lado equivocado. Somos el sur global. Así es. Así es. Muchas gracias, Alex. Gracias, Nima. Sa hafta of proximes. Enal mimor muy cortit malco en balik force porque escuchan. Yeah. Thank you. Take Bye-bye. care.